Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me da gusto que se estén ya conectando algunas personas interesadas en estos eventos, en esta capacitación que de manera permanente está ofreciendo SEDECO, y no solamente para personas del estado de Michoacán. Hemos tenido en otras emisiones personas de otros estados. Por ejemplo, recuerdo uno entre otros, recuerdo Puebla, que se conectaron y estuvieron interactuando. Y bueno, aprovecho también para invitarlos a que participen. Habrá algunas preguntas que iremos haciendo a lo largo de esta emisión y te invito a que las vayas contestando. Está a tu servicio el chat y ya veremos los textos y te contestaremos si hay preguntas que nos hagas o alguna sugerencia, y también son bienvenidos todos tus comentarios y sugerencias para mejorar estas emisiones con la intención de servirte de mejor manera. Bueno, pues como ves en el título, tenemos una interrogante: si en estos tiempos que estamos viviendo será prudente emprender. Porque muchas personas, no obstante que tengan un empleo o que tengan un negocio, pueden emprender. Y vamos a ver qué entender por emprender. Alguna persona dirá: es que ya tengo mi negocio, ya no necesito emprender. Bueno, desde el punto de vista del inicio, pues ya iniciaste el negocio, pero aún dentro de tu propio establecimiento, dentro de tu actividad actual, verás que también se puede emprender. ¿Y de dónde viene la palabra emprender? Bueno, significa que tú partes de algo, de una idea, y la pones en marcha. Ese sería el concepto general de emprender. Ha habido también la polémica de que si las personas que tienen, por ejemplo, el carpintero, el de la tienda de abarrotes, o el que tiene una tienda de ropa con 2, 3 empleados, ¿es emprendedor o es empresario? Yo creo que tendrían los dos conceptos, en el sentido de emprender porque iniciaron algo nuevo, y empresario porque hace frente a toda la operación, la gestión, administración de ese mismo negocio. Decíamos ya en una emisión pasada que es frecuente que digamos que tú, que tienes una imprenta o un negocio de diseño, pues eres un microempresario. Y también aclarábamos que, por lo menos desde mi punto de vista, no eres un microempresario. Lo micro será tu negocio, pero queremos que sean grandes empresarios aún cuando sus negocios sean pequeños. Y la grandeza está en la grandeza de miras, de aspiraciones, en la forma de gestionar de manera más productiva y rentable tu negocio. Eso es lo que te va a hacer grande, independientemente del tamaño del emprendimiento que tengas. Entonces, lo micro, que no sea por tu mentalidad. Tal vez quede lo micro en el tamaño de la empresa, pero la grandeza sea por tu mentalidad, tu entusiasmo, tu empuje, y también la metodología para gestionar tu empresa, independientemente del tamaño que ésta tenga. Entonces, pues a todos ustedes, emprendedores, empresarios, bienvenidos por estar nuevamente conectados en esta emisión más. Y bueno, estábamos con la pregunta: ¿el emprender, el iniciar un negocio, será una locura o es una oportunidad? De esto vamos a ir platicando, y partiremos también de algunas experiencias propias y ajenas que nos pueden dar una idea, porque seguramente ya te habrá pasado. Si tienes un negocio, ¿recuerdas cuando lo platicabas con tus conocidos, con tus familiares? ¿Qué te decían? Cuando lo arrancaste, a lo mejor no platicaste antes, pero cuando iniciaste, ¿qué te dijeron? Y vamos a empezar a platicar con de una historia que puede ser ilustrativa. A ver, en este caso tendríamos
ya estando a bordo, bueno, tendríamos cuántas personas conectadas en este momento, más las que se van sumando después. Bien, pues bienvenidos a los que están ya conectados. Y decíamos que vamos a empezar con una historia. Esta persona, ¿cuáles eran sus características? Hace muchos años, bastantes años, seguramente mucho antes de que tú nacieras. ¿Y cuál es esa historia? Bueno, mira, esta persona estaba, me refiero al señor de la fotografía, estaba recién casado. Además, tenía ya 8 años de empleado en una pequeña empresa local. Entonces ve sumando las circunstancias. Recién casado, con un trabajo estable, ganaba poco, pero ya tenía 8 años de antigüedad, ya conocía el negocio. Es más, el negocio lo conoció siendo niño. Cuando se cambia de radicación a otra ciudad, pues entra a un negocio del cual ya tenía nociones de su infancia y ahora entra como empleado. Además, decimos, sí, un ingreso seguro, pero pequeño. ¿Y qué creen? A ver, ubícate tú en esa situación. Recién casado, con una antigüedad de 8 años, o de 5, o de 10, un sueldo seguro. ¿Lo dejarías en esta circunstancia? Pues, ¿qué crees que pasó con él? Sí, exactamente, renuncia a su trabajo para poner un comercio. ¿Lo consideras una locura? Seguramente para muchos sí lo era y lo sigue siendo. Vámonos un poco más adelante en la historia. Te voy a platicar brevemente de mi caso, y no porque este sea un ejemplo o no, lejos de ello. Te voy a platicar de mi caso para ver tú qué hubieras hecho en ese momento. Bueno, hace ya muchos años, lo verás por la fotografía, esta es una fotografía de aquel tiempo. Sí, aquí nuestros amigos de cámaras y de producción se están riendo, sí pues, pero no es lo mismo los Tres Mosqueteros que un chorro de años después. Sin embargo, estamos con el mismo entusiasmo de cuando estábamos en esa fotografía. ¿Qué pasó en mi caso? Mira, yo en ese tiempo tenía 8 años de funcionario de una entidad de gobierno del Estado. Además de que ya tenía esa antigüedad, bueno, tenía un sueldo seguro y relativamente cómodo. Tenía una posición no demasiado alta, pero tenía una jefatura de tal manera que mis ingresos no eran del todo mal. Además, en ese momento yo tenía 4 hijos. La mayor de los 4, pues tenía 7 años, luego 6, 5 y la más pequeña 3. Sí, ya sé que estás diciendo 4 y tan seguidos. Pues sí, sí, yo soy de la época en donde lavábamos pañales. Pues si era de una vez que se vengan los 2, los 3, pues, caray, ya estamos ahí con la mano caliente. Bueno, esa era mi circunstancia hace algunos años. ¿Y qué crees? Pues también se me ocurre renunciar a mi trabajo. No tenía otro trabajo, no tenía un ofrecimiento, no tenía concretamente a dónde ir. Pero estaba persiguiendo un sueño. ¿Qué te parece? ¿Locura también? Probablemente tú, que tienes un trabajo seguro, que estás en una posición determinada, pues dirías, estás loco. Y en ese tiempo en donde los empleos en el gobierno, tanto federal como estatal, eran prácticamente seguros, pues, sí, para muchos, efectivamente, de mi familia, para muchos, eso fue una locura, una tontería. Sin embargo, esta decisión la consulté con mi esposa y bueno, ella me apoyó y renuncié. Bueno, pero esa es historia del pasado. Vamos a ver algunos conceptos.
recuerda tu pasado. Por ejemplo, ¿te ha sucedido a ti, o como decía aquel comercial, al primo de un amigo? ¿Recuerdas alguna situación similar? Bueno, o en alguna situación en donde tuviste que tomar decisiones difíciles. A lo mejor no cambiar e irte a la aventura, y entre comillas lo de aventura, después vamos a ver por qué es entre comillas, pero cambiaste de trabajo, o qué situación o qué decisión difícil tuviste que tomar. ¿Recuerdas alguna ocasión en que te llamaron loco o loca por esas ideas y más por la decisión de emprender algo propio? Si tuviste esa situación, ¿cómo te sentías? Independientemente de que si el resultado fue positivo o negativo, ¿cómo te sentiste primero al emprender y luego ante las críticas? ¿Cómo te sentías? Bueno, estamos tomando parte del pasado, porque hay un dicho ya muy antiguo que dice: el que no conoce la historia, y puede ser la historia del país, la historia de tu ciudad, de tu familia, tu propia historia, quien no conoce y toma conciencia de esa historia, está condenado a repetirla. Bueno, si esa situación negativa, incómoda, de crítica, no tomamos conciencia de ella, pudiéramos volver a repetirla. Y sí, que se repita, pero no de la misma manera, sino mejorar. Es decir, el pasado nos sirve como experiencia para plantear un mejor presente y sentar las bases de un futuro. Por eso es que estamos regresando al pasado, a tu pasado, a mi pasado. ¿Cómo fue en aquel momento? Y la pregunta que un amigo me hizo hace ya algún tiempo: ¿lo volverías a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Con los aprendizajes de ese momento, lo volvería a hacer, pero ya modificado, mejorado, porque ya parto de una experiencia. Bueno, vamos ahora a la situación actual. Con base en ese recuerdo del pasado, analicemos nuestra situación presente. Pero lo vamos a ver de manera global, de lo grande a lo individual. ¿Y cuál es nuestra realidad actual y que ya tiene un buen tiempo? Prácticamente nos estamos acercando al segundo año de esta nueva situación. Y bueno, según la Organización Mundial de Desarrollo Económico, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, dice que la actividad mundial solo podrá recuperar los niveles que tenía antes de esta pandemia, pues si bien nos va, en el mejor de los casos, a fines o en el mejor de los casos a mediados del año próximo. Aunque, te voy a poner un ejemplo, vamos a ver una gráfica. A nivel mundial, el impacto de la pandemia mundial es el siguiente, son pronósticos. Cuando se hizo este pronóstico, ya hace algunos meses, decían: México, si ves la gráfica, México estará con una pérdida respecto al 2018, por ejemplo, al 2018, México tendrá en estos periodos, en estos años de pandemia, tendrá una caída de menos el 9.2. Ese era el pronóstico. Entonces, si hay una caída del 9.2 y se está previendo en este momento para el presupuesto de ingresos de la Federación, se está presumiendo en el sentido de que se asume como algo probable un crecimiento del 4.2. Está bien el crecimiento del 4.2, pero si lo consideras con una caída del 9.2, estaríamos todavía en una pérdida del 5% del Producto Interno Bruto. Porque creces, pero no recuperas el nivel, significa que sigues teniendo una pérdida del 5%.
Ese es el pronóstico que hace la OCDE. Bueno, no sabemos cuánto dure esta situación. Según la experiencia personal, aunque partimos pues del hecho mundial, algunos no solo cayeron, sino perdieron todo. ¿Cuántos, probablemente de los que están ahorita conectados, perdieron su empleo o perdieron clientes de tal manera que tuvieron que cerrar sus cortinas porque su negocio ya no se sostenía? Conozco mucha gente, incluso uno de mis clientes, que antes de la pandemia era una fábrica y tenía 120, 125 empleados. El año pasado tuvo que recortar y se quedó con 30. Su plantilla base era aproximadamente 45 o 50, de tal manera que, como estaba creciendo, tenía personal eventual. Aparte de esos 50, pues fue contratando según la demanda. Y contrataba por tiempo de acuerdo a los proyectos o a los pedidos que tenía en su fábrica. Pues cuando llega la pandemia, tiene que bajar a la mitad de su plantilla normal. Se quedó con 25 o 30 trabajadores y a los demás los tuvo que indemnizar porque no era sostenible mantener. Actualmente ha ido recuperando parte de esto, pero apenas estará en sus 50 empleados y no los 120 que tuvo. Otros de mis clientes definitivamente tuvieron que cerrar. ¿Cuál es tu situación? Y no sabemos cuándo vaya a terminar esto. Probablemente pues nos lleve algunos meses del 2022. Lo que sí vemos, eso sí es claro, es que el mundo cambió. Un detalle que solo por asomarnos a la calle o viendo a los que están con nosotros, el cubreboca. Eso lo usábamos antes y es algo tan aparentemente simple, pero ya hubo un cambio. ¿Qué otro cambio? Pues que eventos masivos ya no hay, o el aforo se ha reducido al 50%, en algunos casos al 70%, pero ya no podemos hablar de los cupos llenos. Y solamente son 2 ejemplos de que el mundo cambió. Pero también hubo grandes empresas y también algunas pequeñas que crecieron enormemente justamente por esta situación. Y no me refiero solamente a las empresas dedicadas a la salud, farmacias, hospitales, fábricas por ejemplo, surgieron algunos emprendimientos para hacer cubrebocas y ahora sales y en todos los mercados hay cubrebocas, funcionen o no, pero se están vendiendo. Los de productos químicos, los fabricantes, yo conozco a una persona, hay alguna cercanía, que tiene una fábrica de productos de limpieza. Pues su producción, porque su demanda, se incrementaron a más del doble y tuvo que incorporar nuevos productos que antes no los vendía, no los comercializaba, no los fabricaba, como por ejemplo el gel antibacterial. Se disparó la demanda. Entonces sí hubo empresas que se vieron beneficiadas por esta situación, pero creo que la mayoría sufrieron alguna afectación. ¿Cómo está tu negocio? ¿Se vio afectado? ¿O tienes un negocio que surge justamente a partir de esta situación? Bueno, eso es lo que estamos viendo. Vamos ahora a nivel personal. Te voy a poner 3 casos que no los quise tomar de México para hacer más evidente que esto es una situación mundial, no es ni de la ciudad donde vives, ni tampoco del país. Sí se agrava por la manera en que se manejan estas situaciones o no, pero esta situación le pega a las personas de todo el mundo. Veamos un caso. El caso, por ejemplo, de Jonathan. Jonathan es un
organizador de fiestas del norte de Italia. ¿Y qué decía? Esta es una declaración ante una entrevista, fue una declaración de más o menos, esta se la hicieron en junio o julio del año pasado. Y decía Jonathan: estoy enfadado con esta situación porque yo no tengo trabajo, ni tampoco un soporte del gobierno. Perdió su trabajo, como muchos organizadores. Yo tengo amigos que se dedican a organizar, o se dedicaban a organizar fiestas. Incluso yo contrataba a alguno de ellos. ¿Y qué pasó? Tuvieron que cerrar el negocio, se quedaron sin trabajo. Muy pocos están tratando de retomar su actividad con dificultades. Pero ahora la facturación por cada evento es mucho menor. Porque si antes tenían un evento de 100, 200, 300 personas, pues ahora los eventos se reducen. Porque las normas, dependiendo de cada país y de cada ciudad, las normas dictan que el aforo tiene que ser mucho menor. Por tanto, facturan menor. Pero Jonathan estaba desesperado porque ni tenía negocio ni tenía un apoyo. Estamos hablando del gobierno de Italia. Otro caso, el de Job, que era un fotógrafo especializado en publicidad. Lo mismo, ya no contrataban las empresas publicidad, imágenes, porque el problema no estaba en la publicidad, en la difusión. Y dice: me he visto tremendamente afectado, mi vida va a cambiar del todo. Va a cambiar, él lo veía en el futuro inmediato. En tanto, Jonathan de Italia ya le había sucedido y se quedó sin trabajo. En este caso de Job, veía que su vida iba a cambiar. Y fíjate lo que dice él: mi vida, no dice mi negocio, porque al haber un vuelco en la situación, esto afecta a tu vida personal, tu vida familiar. No es solo que el negocio está padeciendo, está sufriendo, no, eso repercute en tu vida personal y familiar. Y otro caso, el caso de Roberto, que también era encargado en una gran corporación en Chile, era encargado de organizar banquetes en una cadena restaurantera, hotelera. Y nos dice Roberto que como les fue, él también, son declaraciones del año pasado, pero esto lo podríamos decir para el fin de año del 2020 y el 2019 en el caso de Chile. Como le fue a Roberto y muchos que prestan servicios turísticos y de restaurantes, organizadores de eventos, con la experiencia del fin de año pasado, dice: tendré que reinventarme y hacer un cambio brusco de giro. Probablemente conozcas personas que tuvieron que cambiar de giro, es decir, terminaron su negocio anterior porque la situación ya no les permitió continuar y tuvieron que reinventarse. Y ese es uno de los secretos del emprendimiento, reinventarnos. Bueno, pero estamos hablando de otras personas a nivel personal. Ya vimos a nivel mundial, a nivel de país, a nivel personal. ¿Cuál es tu situación? Probablemente tú trabajas para una empresa o una institución, o trabajas por cuenta propia. A ver, platícanos. Empiezan las preguntas y te invito a que podamos interactuar a través del chat. ¿Tú trabajas en una empresa, en una dependencia gubernamental, o trabajas por cuenta propia? Ya sea que tengas un oficio, una profesión, etcétera. ¿Cuál es tu situación real? En la medida que podamos interactuar, pues te podré poner ejemplos o hacer algunas sugerencias específicas. Otra pregunta. Yo empecé, Ana Luisa, yo empecé un emprendimiento. ¿De qué tipo de emprendimiento? ¿Cuál es el giro? Ok, productos de limpieza y aseo. Tú te subiste a la ola. Si la ola iba hacia allá,
Es un buen inicio, solo que hay que tener un cuidado. Muchas otras personas como tú empezaron un negocio de productos de limpieza y aseo. Y entonces se viene la competencia. ¿Cómo hacerle frente a esa competencia? Vamos a hablar un poco de esto, pero muy bueno y felicidades. ¿Te quedaste sin empleo o fue una iniciativa propia? Porque cuando te quedas sin empleo puede ser una iniciativa, pero no tan propia, sino empujado por las circunstancias. En tu caso, Ana Luisa, ¿fue una iniciativa propia? Como haya sido, felicidades porque has emprendido. Muy bien, sí, gel, sanitizantes, crema, germicida, pues sí, son los productos más demandados desde hace ya casi 2 años y esto continuará. Bien, gracias Ana Luisa por participar. Vamos a la siguiente pregunta. En esta situación, ¿tienes ingresos económicos por tu trabajo? Supongo que sí en el caso de Ana Luisa, pero habrá otras personas que emprendieron otra actividad y no están teniendo ingresos por ese trabajo. Tienen que posicionar porque probablemente su producto, su servicio no tiene la demanda como en el caso de Ana Luisa. Responde a una demanda cada vez más creciente, pero por cierto, al haber mucha demanda, pues también hay mucha competencia. Pero ¿será tu caso? Conozco algunas personas que han emprendido, pero conscientes de que no van a tener ingresos en los primeros meses. Y entonces, ¿cómo se mantienen? Bueno, hay algunas personas que han buscado trabajo, son empleados, pero están arrancando ese emprendimiento sustentado en su ingreso como empleados. También es otra alternativa. Mientras va aprendiendo como una planta, mientras va surgiendo de la semilla, surge la plántula, va creciendo la planta hasta que florece y en algunos casos, si se trata de cultivos frutales, hasta que da los primeros frutos. ¿Cuánto tiene que pasar? Y en el caso del emprendimiento, creo que tenemos que aprender mucho de los agricultores, particularmente de los fruticultores. Porque a diferencia, por ejemplo, del maíz que siembran y a los 2 meses tienen la mazorca, en el caso de la fruta tienen que pasar 2, 3, 4, 5 años, dependiendo del tipo de frutal, pero hasta 5 años para ver la primera, por ejemplo, la primera naranja. Y mientras, bueno, en los emprendimientos a lo mejor no son 5 años, pero tenemos que aprender de ellos en la paciencia. A lo mejor serán 3, 4, 5 meses, pero depende de la naturaleza, así como depende de la naturaleza del árbol frutal, depende de la naturaleza de tu negocio. Hay personas que dicen, cuando se les ha invitado a algún emprendimiento, dicen, bueno, sí, yo le entro, le pongo tanto, y cuánto, para el próximo mes, cuánto gano. No, espérate, es que este emprendimiento no es de que el próximo mes estés cosechando. Hay algunos, como la comercialización de ciertos productos, que sí, en las pocas semanas vas a tener tus primeros ingresos, no necesariamente tus primeras utilidades, pero tal vez tus ingresos. Pero hay otros emprendimientos que tienen que ir creciendo como la plántula, ir madurando hasta que empiece a florecer y puedas cosechar los frutos. Para el emprendimiento se necesita paciencia, mucha paciencia. Bueno, otra pregunta. Pasado este periodo de pandemia, este periodo crítico, y todavía estamos críticos, hay escuelas que apenas el día de esta semana iniciaron o iniciarán hoy, mañana, actividades o la próxima semana. Eso significa que mucha gente que vive del sector educativo, y no me refiero a los profesores o a las personas que trabajan en la escuela, muchos comerciantes, por ejemplo, los que vendían afuera de las escuelas, ¿qué fue de ellos? Pues se quedaron sin su fuente de ingresos. Pero la pregunta es, pasado este periodo de pandemia, ¿volverás a tu actividad habitual? Recuerdo el caso de una persona que vendía helados afuera de las nieves, paletas, fuera de las escuelas. Le iba bien. Pues con esto
y el cierre de las escuelas, pues dejó de producir y de vender y se fue a los Estados Unidos. Y allá se encontró con una situación un tanto diferente, trabajo más pesado, más escaso, con muchas más restricciones que en México. Entonces, no siempre hay salidas fáciles. Por eso la pregunta es, ¿retomarás tu actividad anterior después de este periodo, cuando se empiece un poco más a regularizar la actividad? Es bueno, pero ¿de qué manera? ¿Qué aprendimos cuando nos quedamos sin nuestra actividad anterior o nuestra actividad sustantiva, o cuando nuestros ingresos cayeron drásticamente? ¿Qué pasa? En mi caso particular, tengo asesorías, pero parte de mis ingresos era por dar cursos y conferencias presenciales. Cuando se acaba esto, ¿qué pasa? Y bueno, no te voy a dar el resultado en este momento, simplemente regreso a la pregunta. ¿Empezaré a retomar mi actividad similar a la que tenía antes, o cambiaré de giro? ¿O he cambiado de giro? Esa es una pregunta que dejo en el aire, porque quiero que tú te la hagas también. Bueno, otra pregunta. ¿Te has planteado la posibilidad de emprender por cuenta propia, cambiando de actividad o cambiando la actividad? ¿Cómo que no es lo mismo? ¿Cambiando de actividad o cambiando la actividad? Veamos algunos casos. Hacia el futuro, ahora nos proyectamos al futuro, ya analizamos nuestro pasado, el pasado reciente, ya te conté un poquito del pasado no tan reciente. Analizamos nuestra situación actual. Ahora veamos hacia el futuro. Bueno, según varios analistas vamos hacia una vida, y ya estamos en una vida cada vez más digital. ¿Cuántos de ustedes, probablemente tú seas uno de estos casos, en que estás trabajando desde casa, que tiene sus ventajas, como la imagen que vemos aquí? Esta joven madre podría estar trabajando y cuidando a su bebé en lugar de llevarlo a una guardería. Pero ¿cuántos otros que no tienen solo un bebé, tienen hijos pequeños, medianos o adolescentes, por ejemplo, que tienen varios y que tuvieron que estar asistiendo cuando las clases eran virtuales, asesorando en las tareas de los hijos? Pues muchos papás, muchas mamás tuvieron que multiplicarse. Y el problema mayor es cuando los papás no podían dejar de asistir a su trabajo. ¿Quién atendía a los hijos? Ante esta situación difícil, muchos, generalmente las mamás, tuvieron que renunciar a sus trabajos para poder atender a sus hijos y hacerla de mamá, de cocinera, bueno, todo lo que implica ser una ama de casa, y además hacerla de maestra en casa, porque no era suficiente las sesiones virtuales. Bueno, hemos llegado a un mundo cada vez más digital, en donde comprábamos antes y en donde compramos ahora. Mucha gente ya no va a las tiendas, a los centros comerciales, al mall. Entra a San Google, desde ahí consulta y solicita. Y tenemos un crecimiento exponencial de Amazon, de Mercado Libre, de, bueno, muchas marcas que tú conoces. No se trata de hacer publicidad, simplemente te pongo unos ejemplos. Crecieron enormemente porque las personas ya no salían a comprar. Pedían desde libros, comida, herramientas, incluso consultas médicas y atención médica, por lo menos en la fase de diagnóstico. Hay plataformas y hay organizaciones en todo el mundo a las que puedes recurrir para que te hagan un diagnóstico con ciertas plataformas y tienes los resultados sin moverte de tu casa, sin moverte de tu escritorio o tu mesa de trabajo. Bueno, entramos ya a una era digital mucho antes de lo previsto. Se pensaba que estuviéramos en esta situación más o menos como por el año 2030. Sin embargo, con la pandemia se aceleró la forma de hacer negocios.
Cambió drásticamente la manera de hacer negocios. Bueno, estamos proyectándonos hacia el futuro. Las escuelas forman egresados, van formando para que busquemos un trabajo. Recuerda cuando tú ibas a la escuela, si tú estuviste en la prepa y estudiaste alguna carrera, ¿qué te decían? Algunos profesores te impulsaban para que fueras el mejor empleado, llegaras a ser gerente, por ejemplo, si tus estudios son en el campo económico-administrativo o en algunas ingenierías, que fueras el mejor jefe de departamento o el mejor gerente. Nos formaron en la mayoría de las escuelas, y hablo a nivel mundial, nos formaron para ser empleados. Muy pocas, son excepcionales las escuelas que forman para generar empleos. Tú dirás, bueno, es que yo en la escuela, en el tecnológico donde estudié, tuvimos la materia de emprendedurismo o emprendimiento. Sí, pero ¿cómo lo viste? Yo a lo largo de mis años, más de 35 años de práctica profesional y como consultor, he entrevistado personas que están buscando trabajo y he dado el servicio de reclutamiento, selección de personal para algunos de mis clientes. Y cuando les pregunto de este tema, oye, ¿qué no llevaste? Sí, pero yo ya pasé la materia, era lo que me gustaba o lo que me interesaba. Llevan esa materia de emprendedurismo como una materia más. El tema no es que lleven la materia que se llame así. El asunto es que los formen para que sean emprendedores, para que sean empresarios, para que creen empleos, no para que pidan empleos. No hemos sido, en la mayoría de los casos, no hemos sido formados para emprender. Inicialmente, por ejemplo, podemos emprender como un autoempleo. Pero la formación real será que no solamente seas un autoempleado. El que tiene un negocio, lo trabaja, se autoemplea. La idea es que cree también otros campos, otros puestos de empleo en la misma empresa. Y esto puede ser en cualquier giro. Ana, tú tienes un negocio de venta de productos. En este momento no sé en qué nivel estés, si solamente sea un autoempleo o ya tengas a una persona que te ayude. Puede ser familiar o puede ser ajena, pero que contrates y que tenga esa persona un ingreso de este emprendimiento. Eso es ir generando empleos para otros. Pero para ello es necesario tener primero la visión de emprender, de iniciar. Y luego la visión empresarial. Ya dijimos, aunque tu empresa sea pequeña, pero tu visión sea grande. Y esto no quiere decir necesariamente que el ser visión grande es que tu empresa crezca. Tú le pones el límite. Y perdona que regrese a la primera imagen que vimos. La persona que estaba ahí, sí, él era mi papá. Y él, con esa visión, nunca contrató a alguien, porque colaborábamos los 8 hijos, básicamente 5 de los 8 hijos, colaborábamos en su pequeño comercio. Y él pudo mantener a la familia de ese pequeño comercio. Él no tenía visión de crecer en tamaño, sino de consolidar esa fuente de empleo y de ingresos. Entonces, no estás obligado a crecer en tamaño. Tu visión grande de empresario puede ser consolidar el tamaño que tú decidas que tenga tu negocio. Muchos pensarán en crear una empresa, tener sucursales o tener 10, 20 empleados. Está muy bien, si esa es tu visión. Otro podrá decir, con un negocio sólido, nada más un punto de venta. Muy bien, si esa es tu visión.
Porque muchos, también he visto casos, alguno de ellos ha sido mi cliente, que dice, no, es que yo quiero tener 1, 2, 3, 4 puntos de venta, pero ninguno lo lleva controlado. Entonces no es crecer, crecer y desarrollar no es lo mismo. Se decía y se sigue diciendo en la Ciudad de México de que es la más grande del país, pero no por ser grande es la más desarrollada. Entonces, crecimiento y desarrollo no es igual. Bueno, decimos que las escuelas en general, las universidades, los institutos tecnológicos, casi no nos forman para crear empleos, para emprender. Precisamente por eso SEDECO tiene estas emisiones, para irnos formando. Es contribuir al proceso educativo, pero en este caso con una visión de emprendedurismo y empresarial. Bueno, ¿qué vamos a hacer ante este mundo? Te agradezco si tienes alguna pregunta, algún comentario, que nos lo hagas, y aquí me voy a ir un poquito más rápido. Recuerda quedarte hasta el final porque tengo una sorpresa para ti. Lo que nos queda ante este escenario es reinventarnos, es capacitarnos, y por eso te agradezco que estés ahora conectado con nosotros. Es reinventar. ¿Qué más nos queda? Es reconfigurar tu negocio, tu actividad. Recuerda que al principio dije que podemos emprender algo nuevo o modificar lo que estamos haciendo. Eso sería reconfigurar tu actividad. Reconfigurar tu actividad. Realiza cosas nuevas. Ay, como que no se me ocurre cosas nuevas. Bueno, no te preocupes, otra forma de emprender es hacer las mismas cosas, pero de manera nueva, de manera diferente, teniendo el foco en la necesidad que tiene tu mercado meta, tus clientes, de qué manera la puedes satisfacer. Seguro se te están ocurriendo algunas ideas, ponlas por favor ahí en el chat, compártelas con los demás. Bueno, te voy a poner un ejemplo de hacer lo mismo que estás haciendo, pero de manera diferente. Vamos a pensar que tú tienes un negocio de comida. Hace 15 días estuvo conectada una persona que tenía un negocio de comida, preparaba, era como una cocina de esas llamadas cocina económica, etcétera. Bueno, ahí va un ejemplo. Quitándole lo de económico. Es una cocina, un pequeño restaurante. Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor nosotros estamos vendiendo sopa de fideo. ¿Cuánto cuesta una sopa de fideo en un restaurante? Pues probablemente te cueste 30 pesos, 25 pesos la sopa. ¿Cómo? Recuerda el título, hacer las mismas cosas pero de manera diferente. Aquí estamos vendiendo sopa de fideo seco. Generalmente la sopa la sirven con algún caldillo, alguna salsa, pero también la he probado seca. ¿Cómo lo podríamos hacer diferente? Es el mismo platillo y mira, aquí lo tenemos. Perdón, ahí está. Y no solamente es la sopa de fideo en una presentación distinta, sino hasta el nombre. Ya no vendemos sopa de fideo, ya vendemos cabello, pelo de ángel, ¿sí? Capelli di Angelo al pomodoro con esencias de chipotle. ¿A qué te suena eso? Un platillo exótico. La presentación se ve exótica. Diríamos es un platillo gourmet, pero es exactamente lo mismo que tenemos en el otro, con otra gran diferencia. No solo cambia el nombre, no solo cambia la presentación. Esto te da la posibilidad de incrementar tu precio, porque no solamente le estás ofreciendo sopa, le estás ofreciendo deleite a la vista. La presentación en un restaurante es tan importante como la preparación.
Por eso si tú ves algún programa de estos de chef, de cocina, lo ves en la televisión, te darás cuenta que los jueces analizan la preparación, el sazón, el sabor, pero otro punto importante es lo que llaman ellos el emplatado, cómo presentan el platillo, porque en un negocio, y esto no solo de comida, hay un dicho también muy viejo, de la vista nace el amor. Pues debes tener cuidado de cómo presentas tu producto, tu servicio. Bueno, esto solamente quiere ser un ejemplo de cómo hacer lo mismo, pero de manera diferente. Presentarlo de manera diferente y también cobrarlo a un precio diferente. Pero dirás, es que no tengo dinero. Sí, efectivamente, nos frenamos porque no tenemos dinero. Pero para emprender se necesita capital. Atención, dije, no tengo dinero, para emprender se necesita capital. El tema es que nuestra formación en casa, en la academia, es decir, en la escuela, nos llevó a pensar que capital y dinero es lo mismo. Sin embargo, podemos aprender porque tú y yo tenemos capital, aunque no tengamos dinero. Si además de este capital del que voy a hablar tienes un poco de dinero, mejor, tienes más posibilidades. Vamos a ver cuál es nuestro capital. Por ejemplo, tú y yo, los amigos que nos acompañan aquí en la sala, todos tenemos gustos. Eso es un capital. Si tú tienes gusto por las plantas, cultivas plantas por puro gusto, ¿no podrás ponerlo a trabajar ese gusto? Internet está lleno de personas que viven de sus gustos, porque comercializan sus gustos. Un ejemplo es ofrecer cursos digitales a partir de ese gusto, el de las plantas o el de la cocina. Bueno, tienes aficiones, eres aficionado. ¿Recuerdas cuando los partidos de fútbol, por ejemplo, de cualquier deporte eran presenciales? Y después, cuando ya no fueron presenciales, de todas maneras se transmitían en televisión. Pues muchos de los que ahí narran los partidos, muchos no han sido futbolistas profesionales. Claro, hay muchos que fueron exitosos, fueron desarrollando habilidades y ahora están como comentaristas o como cronistas, pero no todos lo fueron. Muchos de ellos partieron de la afición por ese deporte, aunque nunca lo practicaron de manera profesional, y esa afición los llevó a ser expertos. Conocen la historia, conocen estadística, porque son muy aficionados, no solo para ir al estadio, sino para investigar y estudiar. Eso lo puedes explotar. ¿Tú eres aficionado a qué? Habilidades, ¿qué habilidad tienes? ¿Sabes dibujar? ¿Sabes cocinar muy bien? ¿Sabes, tienes mucha facilidad de palabra? Puedes emprender un negocio que implique ventas, relaciones públicas. Los conocimientos, ¿qué conocimientos tienes? Y no me refiero solo a los que adquiriste en la escuela. A lo largo de tu vida seguramente habrás acumulado algunos conocimientos. También los puedes explotar comercialmente. Esa es parte de tu capital. Las pasiones. No solo el gusto, sino te apasiona algo. ¿Cuál sería una explicación de una pasión? Aquello que tú haces aunque no te paguen por ello. Conozco gente que es una apasionada de los libros, les encanta leer. Hay personas que no tendrán necesidad de trabajar, tal vez, pero leen hasta 2 libros diarios. Pues han comercializado esta pasión y se han vuelto personas, youtubers, por ejemplo, que te hablan de los libros que leen, recomiendan los libros que leen, te dan cursos sobre lectura. ¿Ves cómo tenemos capital? Bueno, ¿cuál es tu capital?
Y aquí empieza ya la parte práctica. No veo que tengas comentarios o preguntas. Venos contestando con estas. ¿Y cuál es tu capital? Porque ese capital hay que llevarlo a la acción. Hace muchos años, bueno, para ubicarnos en esos años, tú has oído de la siderúrgica Lázaro Cárdenas. ¿Cuántos años tiene? 30, 40 años, ya perdí la cuenta. Pero el mineral que ahí había no es de esa época, tiene miles de años. Y sin embargo, esa población, antes de ser Lázaro Cárdenas, el puerto de Lázaro Cárdenas, era una ranchería que se llamaba Melchor Ocampo, de una pobreza tremenda. Y sin embargo, la riqueza estaba en el subsuelo. Mientras no explotemos esa riqueza, esta permanecerá enterrada y no beneficia a nadie. ¿Cuándo fue o tuvo razón de ser ese mineral enterrado en las minas? Pues cuando fue descubierto y sobre todo cuando fue explotado, porque este fue descubierto allá por la década, bueno, uno de los antecedentes es que fue descubierto allá por la década de 1920-30 del siglo pasado. Sí, ya lo descubrieron, pero no se explotaban esas minas hasta muy avanzadas ya la década de los 70s. ¿De qué servía tener esa riqueza? ¿De qué servía haberla descubierto? Lo mismo te digo de tu capital. ¿De qué sirve que tú ya hayas descubierto ese capital, esos gustos, esos conocimientos, esas habilidades, si no las ponemos en acción? Bueno, pues este es el momento para ponerlas en acción. Por ejemplo, y vamos a empezar con una preposición, con. A ver, ¿con qué puedes trabajar? Con, a ver, pon un gusto, o pon una afición, una habilidad. Con ese gusto, esa afición, la tuya, o el conjunto de ellas, ¿qué vas a hacer? Empieza a escribir ahí, con esta habilidad o con este conocimiento. Sí, con eso, ¿a quién vas a ayudar? Porque si recuerdas o si estuviste en la emisión pasada, la antepasada, hace 15 días, hablábamos del método AIDA y concluíamos que vender es ayudar a otros. Entonces tú vas a vender tus aficiones, tus conocimientos, tus habilidades, tus pasiones, las vas a vender. ¿Para qué las vas a vender? Para ayudar a quién. Ayudar a, y puedes decir, ayudar a personas, por ejemplo, a ver, recuerdo el caso de una mamá, una madre de familia, que tenía problemas para que su niño pequeño durmiera, y durante el día pues jugaba mucho, a veces se dormía, era muy pequeño, 2 años, pero en la noche nomás no dormía ni dejaba dormir a los papás. Esta ama de casa pues empezó a buscar soluciones y leía libros, consultaba al pediatra, etcétera, y fue descubriendo una forma que le funcionó para que su hijo pudiera dormir tranquilo por las noches y en consecuencia dejara dormir también a la familia. Pues con ese descubrimiento, con ese conocimiento, empezó a ofrecer, pues como suele suceder, recomendaciones. ¿Te habrá pasado que de repente tú tienes alguna pequeña, algún padecimiento de la tos, algún dolor, y te empiezas a probar remedios caseros, y luego lo recomiendas? Bueno, esta ama de casa sí empezó a recomendar, mira, yo hice esto y me funcionó, y los familiares, los amigos decían, oye, tienes razón, a mí también me funcionó.
Bueno, pues esa experiencia, ese conocimiento lo explotó y después empezó a producir videos y ahora está comercializando un curso. Ese conocimiento, recuerda el primer punto, con el conocimiento de cómo hacer para que tu niño duerma por las noches, ayudar a madres de familia con hijos pequeños. Porque algunos dicen, pues yo vendo mi curso al que me compre. Sí, está bien, pero ¿a quién está dedicada esa actividad? Aunque te compre un señor, no es madre de familia, un señor adulto, yo te lo compre, seguramente ese producto no está enfocado para mí, aunque te lo pueda comprar y me lo vendas. ¿Quién es tu mercado meta? Bueno, aquí tendrás que poner, ¿ayudar a quién? ¿A qué? ¿A qué lo vas a ayudar? ¿A que logre qué? ¿Resolver qué problema, qué necesidad o qué anhelo? Entonces, tu capital inicial, no monetario, va a ayudar a alguien específico a resolver un problema específico. Por ejemplo, si tú eres psicóloga, podrás decir, yo ofrezco orientación psicológica. Ok, sí, tus conocimientos y tu experiencia la tienes para ayudar a quién, pues todo el que recurra conmigo. Tiene que ser más específico, porque si bien es cierto, pudieras ayudar a cualquier persona, tu producto, tu servicio está enfocado específicamente a qué tipo de persona. Aunque puedas tener otro tipo de clientes, tu enfoque, no pierdas el enfoque. ¿A quién? En tu actividad, más allá de la parte académica, que estudiaste una maestría, un doctorado, no. Tu actividad está enfocada, especializada ¿en quién? Por ejemplo, si tú tienes un negocio de bienes raíces, ¿a quién está enfocado? Pues todo el que quiera comprar y vender inmuebles, terrenos, ¿sí? Sin embargo, a lo mejor tú das ese servicio al que se acerque, pero tus campañas publicitarias y tu área de expertise está en terrenos. Aunque también vendes casas, te estás enfocando a venta de terrenos, o al contrario. Hay personas que venden pocos terrenos, el fuerte de ellos es la renta de propiedades. Bueno, así como estos ejemplos, tendrás tú que definir a quién quieres ayudar, a qué les quieres ayudar. ¿Te va quedando claro? Ese capital que ya tenemos, ¿cómo lo podemos potencializar? Pero debemos tener, primero, ¿qué parte de ese capital, conocimientos, habilidades, etcétera? ¿A quién le quieres ayudar? Y tener muy claro qué resultados va a tener esa persona que llegue a tu negocio, a tu empresa, a tu emprendimiento. Porque, miren, vamos a poner algunos ejemplos. En los restaurantes generalmente venden comida, pero tú y yo compramos realmente comida en ese restaurante. Porque tú y yo podemos ir a un restaurante, sí, por la comida, pero atrás de la comida, en el fondo lo que estamos comprando sería economía, sería prestigio, sería placer, sería relajación. Vas a un restaurante, pero por estar tranquilo, relajarte, porque la comida la podrías consumir en otro o comprar en otro lugar. Sin embargo, vas a ese restaurante porque te ofrece algo más que comida. Partamos de ese mismo ejemplo. ¿Por qué vas a este restaurante y no al otro? Ofrecen los mismos alimentos. Pero voy a este porque este es más tranquilo, el otro es más ruidoso, o voy a este porque me queda más cerca, etcétera. Entonces, no es la comida, es lo que tú consigues yendo a ese negocio o consumiendo ese producto. En nuestros emprendimientos, en nuestra empresa, tenemos que estar enfocados no en el producto en sí mismo, sino en el resultado que está buscando nuestro cliente y que podemos nosotros ayudar a que consiga. Otro ejemplo más, en una firma de capacitación,
Yo puedo vender cursos, talleres, formación, pero ¿tú compras cursos? En el caso concreto de esta emisión, ¿tú estás aquí por la plática o estás aquí por la experiencia, los conocimientos, no el curso, el conocimiento, la eficiencia, los resultados que puedes obtener, que te puede ayudar a hacer más rentable tu negocio con algunos tips que captes de aquí? Entonces no estás comprando esta emisión, esta plática. Y comprar no me refiero a que haya dinero de por medio. No, porque tú estás aquí conectada o conectado y no los otros. Probablemente hubo otras personas que han estado en otros temas, en otras emisiones, que no están hoy, porque no compraron la idea del título. Es decir, el título y el contenido, hoy se trata de esto. No, a mí no me interesa. No compraron la idea. A eso me refiero. No solo a cuánto cuesta, porque pues estas emisiones son gratuitas. No me refiero a comprar mercantil, monetariamente. Me refiero a aceptar la idea y aceptar la invitación. Entonces, no es comprar una plática, sino la idea, porque crees que esta emisión te va a ayudar a tener algún conocimiento, a hacer más eficiente tu negocio, a hacerlo más rentable. Otro ejemplo más. En una inmobiliaria venden casas, pisos, departamentos, pisos como le llaman en España, un departamento en un edificio. Bueno, compran terrenos o algunas fincas. Eso es lo que vende una inmobiliaria. Sin embargo, los clientes que compran a través de estos productos, llamado casa, terreno, etcétera, ¿qué compran? Probablemente estén comprando la ubicación, no un terreno. Oye, tengo un terreno que está junto al periférico y tengo otro que está en la tenencia X. Las mismas dimensiones, tal vez el mismo precio, tal vez más barato, sí, pero me queda muy lejos para mi proyecto, para lo que quiero construir ahí. Entonces están buscando ubicación. Convivencia. Bueno, está bien despoblado y acá ya todo está poblado, hay muchos vecinos, ¿ok? O al contrario, oye, yo no quiero donde haya tanta gente. Están buscando los beneficios que ese producto, llamada casa, terreno, etcétera, les aporta. Eso es lo que están comprando. Aunque la inmobiliaria venda terrenos y casas. El cliente, tú como cliente, cuando buscas una casa para comprar o para rentar, ¿en qué te fijaste? Esos son los beneficios que tú buscas. No solo que sea una casa o departamento, sino buscas muchas otras condiciones que satisfagan tus necesidades, tus gustos, tus preferencias. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para tener en cuenta que no vendemos el producto que decimos que vendemos. O aunque nosotros lo vendamos, nuestro cliente no compra el producto, compra el beneficio que ese producto le va a dar. Por ejemplo, Ana, tú que vendes productos de higiene y de salud, el gel antibacterial, en sí mismo te compra el gel, o el gel antibacterial es un medio para conseguir otra cosa, un resultado, protegerte de gérmenes o de bacterias. Te está comprando salud, higiene, y lo logra a través de un producto. Entonces, ¿qué tienes que destacar tú, por ejemplo, en tu publicidad? No que vendes gel, pues mucha gente vende gel. Tienes que destacar el beneficio que ese producto le va a reportar. ¿Qué otro giro tenemos aquí conectado? A ver, platícanos, ¿a qué otra cosa te dedicas? Por ejemplo, tenemos el caso aquí de invitaciones, tarjetería. Hace tarjetas, invitaciones, tarjetas empresariales, etcétera. ¿Vende tarjetas o vende imagen?
Vende arte a través de sus... ¿Por qué la persona que recibe esa tarjeta se va a deleitar? Vende recuerdos. ¿Y cómo se logra esto? Pues a través de una tarjeta. Entonces, destaca el beneficio que tu producto le va a reportar o a proporcionar a tus clientes potenciales o clientes reales, no el producto como tal. Vende el beneficio. Bien, pues las personas compramos, tú y yo compramos no solo el producto, sino aquello que nos va a dar para resolver nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestros anhelos. Eso es lo que va a comprar tu cliente. Y tienes que hacer énfasis en estos aspectos, más que en el producto. Claro, tienes que hablar un poco de las características del producto, pero tu base para salir al mercado deben ser lo que aportas para resolver esto: necesidades, sueños, anhelos, problemas. Bien, vivimos en un mundo digital, ya lo hemos hablado, en un mundo en donde tienes que incorporar el aspecto digital, el e-commerce, por ejemplo. Aquí voy a poner algunos ejemplos y me voy a ir un poquito rápido, solamente para despertar tu inquietud, pero son puntos que seguramente ya los has visto, tal vez en otros, pero quizás no los hayas pensado para ti. Vamos a ver algunos, ante estas circunstancias vamos a ver algunos ejemplos. El teletrabajo, es decir, trabajar desde casa, teletrabajo querría decir trabajar a distancia. Recuerdo el caso de algunas personas. Tengo un hijo que se dedica a temas digitales. Hace 2 semanas se fue unos días de vacaciones, se fue a Ixtapa. Y él seguía trabajando desde Ixtapa, le dedicaba 2 horas diarias a trabajar por internet y el resto a disfrutar. Ese es un ejemplo de teletrabajo. Ya con el internet, con las computadoras, no tenemos que estar sujetos a un lugar, a un domicilio específico. Bueno, te voy a poner, y lo voy a hacer de manera muy rápida, voy a mencionar algunos ejemplos. Porque comunicaciones, el trabajo digital, ya sea que proceses información o trabajo colaborativo remoto. Nos podemos conectar simultáneamente o en diferentes momentos a través de muchas plataformas. Por ejemplo, Drive, etcétera. Podemos subir un documento, otro lo ve, lo modifica, sin que estemos necesariamente ni en el mismo lugar ni al mismo tiempo. Bueno, los servicios notariales, muchos de los procesos en varias ciudades ya se están haciendo desde internet. No tienes que ir o solamente tienes que ir en algún momento a estampar tu firma, pero los procesos se pueden hacer por ese medio. Los servicios legales, la asesoría legal, la asesoría contable. Yo con mi contador antes antes le llevaba los paquetes de papeles. Dice, no, ya no necesito, me meto a tu portal del SAT y desde ahí veo las facturas que te han de tus compras o las facturas que tú has emitido, y con eso armamos la contabilidad y no tenemos que juntarnos físicamente. Es otro ejemplo también del teletrabajo, es decir, trabajo a distancia. Bueno, el soporte psicológico. También tengo un amigo que es psicólogo y tiene pacientes que atiende en Estados Unidos. En un tiempo, el año antepasado, se fue a Estados Unidos y desde allá atendía a sus pacientes en Morelia, en otras ciudades. Bueno, es otro ejemplo del teletrabajo. Bien, la formación online, esto que estamos viviendo en este momento es una manera de formación online. No tienes que estar en la sala, en el aula de capacitación, y sin embargo estás recibiendo algunos de estos contenidos. La enseñanza digital, la creación de contenidos multimedia, los videos. Por cierto, te invito, al final te pongo los datos, te invito a que visites nuestro canal. Ahí tenemos videos cortos de más o menos 8 a 15 minutos de varios temas, entre otros principalmente del tema de ventas,
tanto de mostrador como el agente de ventas, etcétera. Es una forma de crear y compartir contenidos multimedia. El workshop también tendríamos las sesiones especializadas, ¿sí? Ahora es muy frecuente, y tal vez tú lo estés haciendo, reunirte con tu familia a la distancia a través de alguna plataforma de streaming. Bueno, es otra forma. ¿Por qué no comercializar esto? Otro ejemplo que tendríamos es el acceso a la salud o a la sanidad. Ya te hablé de ello. Puedes hacer incluso consultas a larga distancia, hacer diagnósticos médicos a través de plataformas de diagnóstico médico. Esto es online. También ya ahora con el Internet de las cosas puedes monitorear tu estado de salud. ¿Cuántos implementos hay? Relojes o muchos otros instrumentos en donde puedes estar monitoreando tu estado de salud, y eso lo haces a través de instrumentos o de plataformas digitales. La asesoría de la salud, bueno, ya lo hemos mencionado como ejemplos. Servicio de ayuda a personas mayores también. Proceso de asistencia y educación sanitaria y terapéutica. Ahora con una videollamada puedes asesorar no solo a adultos mayores, pero bueno, esto ha tenido mucha demanda en los últimos meses, sobre todo en estos casi 2 años. Voluntarios conectados con personas mayores a través de, no es a través de ti, es a través de las tecnologías de la información. El ocio y el entretenimiento, otro ejemplo, también desarrollo de programas digitales de entretenimiento, educativos, entretenimiento digital para niños, para jóvenes, para adultos, y eso lo vemos con muchas plataformas. No voy a decir el nombre para que nadie sepa que me refiero, por ejemplo, a Netflix o a algunas otras. Bueno, creación de contenidos también, contenidos de entretenimiento, de ocio, pero también, como ya lo mencionábamos, contenidos formativos. Bienestar en casa, contenidos sobre alimentación. Por ejemplo, Ana, tú pudieras empezar a producir algunos contenidos, tal vez no para que los vendas, o sí, eso sería una decisión, pero que subieras, por ejemplo, en un blog que construyas, si no tienes sitio malamente llamada página digital, es un sitio en donde publiques artículos sobre salud, sobre higiene. Eso ayuda a ir formando, a ir teniendo seguidores que después potencializarán las ventas de tus productos. Videos de cómo usar tal o cual producto es otra manera de crear contenidos que más adelante puedes comercializar, pero en este rubro de bienestar en casa. Creación de dietas personalizadas, ¿sí? Hemos conocido también algunos chefs o algunos nutriólogos que a través del internet interactúan con sus pacientes y les crean estos contenidos, y por eso cobran, ¿sí? Consultas remotas de profesionales, ya decíamos, de nutrición, dirigir remotamente ejercicios físicos. Conozco también algunos entrenadores que al cerrar sus gimnasios o sus centros de entretenimiento, lo siguieron haciendo, pero ya no de manera física, sino a través de transmisiones en vivo que después dejaban colgadas en algunas plataformas, YouTube, por ejemplo, Facebook, los dejaban ahí para el consumo. Otros tienen acceso restringido, aunque están colgadas en alguna plataforma, solo quienes pagan una inscripción, como lo hacían antes en el gimnasio, tienen acceso a ese tipo de entrenamientos, con la ventaja de que los suscriptores pueden ver ese entrenamiento y seguir el entrenamiento en el momento que ellos puedan, y no estar sujetos a un horario, por ejemplo, cuando iban al gimnasio. Bueno, es otro ejemplo de cómo podemos explotar, reinventar. Este ejemplo que te digo de los ejercicios físicos fue reinventar. Estaba como, ¿te acuerdas? La sopa de fideos. Bueno, haciendo lo mismo, pero de manera diferente, con la posibilidad de llegar a muchas más gentes que antes no tenían cuando era de manera presencial. Bueno, otro ejemplo, el entrenamiento y seguimiento de deportistas profesionales amateurs. En estas épocas de pandemia, pues se siguen entrenando atletas de alto rendimiento, pero por estos medios, ¿sí? Venta online de complementos. Conozco negocios que
tienen complementos y suplementos nutricionales para deportistas y lo están haciendo a través del internet. Bueno, y así podríamos tener una lista mucho más larga, y te pongo solo algunos ejemplos. Bueno, dirás, el bricolaje, ¿sabes qué es el bricolaje? ¿Ustedes saben qué es el bricolaje? No, bueno, es un término muy usado en España, que sería algo así como, ¿se acuerdan tal vez ni la conocieron, ustedes son muy jóvenes, pero había una revista que decía, hágalo usted mismo. Bueno, el bricolaje son actividades así que tú puedes hacer en tu casa, en tu oficina, colocar una lámpara, bueno, arreglar algún sanitario, la tubería, cambiarle alguna pieza. Este es el concepto de bricolaje. Bueno, hay muchos videos gratuitos, pero también hay personas, para quienes quieren profundizar, hay personas que venden cursos de cómo resanar una pared, de cómo reparar un sanitario, de cómo construir un mueble de madera, el cómo. Y si tú entras a internet con esa palabra cómo y lo que estás buscando, vas a encontrar mucha de esa información gratuita, y algunos otros serán cursos más especializados que tienen un precio. Bueno, es otra manera también, hablando de bienestar en casa. Y regresamos a tu capital. Con todo esto que hemos visto, ¿cómo puedes optimizar y rentabilizar ese capital? Bueno, ahí tendríamos nuevamente los gustos. ¿Qué gustos tienes que pudieras, ya sea de manera presencial, ahora que ya se han empezado a abrir las actividades, de manera presencial o de manera virtual? ¿Qué gusto crees que pudieras explotar comercialmente como un emprendimiento y como una fuente de ingresos? Tendríamos tus aficiones, ¿recuerdas que ya hablamos de ellas? Pues quisimos retomarla para que la encuadres ya con más información. Hablábamos de las habilidades. ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer bien? Y que hay otra persona que no dirás, pero no soy un experto. Mira, en esto de la formación, como el eslogan de la Cruz Roja, hay un eslogan, tal vez lo hayas visto, que dice: nadie es tan pobre o nadie es tan rico que no necesite ayuda. Nadie es tan rico que no necesite ayuda. Y nadie es tan pobre que no pueda ayudar. Bueno, lo mismo diríamos aquí. Nadie sabe todo que ya no necesite de lo que tú sabes. Y por otro lado, nadie es tan ignorante que no tenga ya algo que aportar. De tal manera que tú, aunque no seas experto, seguramente tendrás algo que aportar con este capital para otros que saben menos que tú. No te compares con el experto, tal vez tú no lo seas, pero seguramente tú sabes más que otros. Y eso que sabes, al nivel que sabes, le será de utilidad a otras personas. Por eso decimos, tus gustos, tus aficiones, tus conocimientos, tus habilidades se convierten en un capital que puedes explotar comercialmente. Bueno, ya hemos hablado de ello, incluidas las pasiones. Lleva tus gustos, tus aficiones, habilidades, llévalos a internet. Mucho de esto lo puedes explotar de manera presencial, pero nuestros negocios tienen que ser o digitales o híbridos, de tal manera que los tengamos de manera física, pero soportados en el internet, porque de esa forma podremos llegar a muchas más personas que antes no lo podíamos hacer. Porque cuando es de manera física, de manera presencial, tenemos limitaciones de tiempo, de espacio, incluso de recursos económicos. Con la magia del internet ya no hay barreras, ni espaciales, ni de tiempo, y a un costo mucho menor que cuando eran solamente presenciales. Bueno, espero que te lleves algunas ideas con esto que hemos platicado el día de hoy, y si tienes alguna pregunta, bueno, ha sido la invitación durante toda esta emisión. Si no, pues vamos a ir terminando. Y dijimos que
tenemos un regalo para ti. No tenemos ninguna pregunta ni comentario. A ver, sí tenemos, Ana, muchas gracias, Ana Luisa, pues eres la que está activa. Te ayuda otra persona, tiene sueldo, bueno, ya estás creando empleos, gracias. Bueno, son comentarios de hace ratito. Sí, ok, sí, es una buena idea, que tengas, gracias, gracias. Bueno, sí, como te diste cuenta con la fotografía que puse de allá a hoy, pues ya también se necesitan lentes, ¿sí? Bueno, a ver, dice Ana Luisa, también soy psicóloga, tengo conocimientos de cómo ayudar a las personas sanas a solucionar sus problemas emocionales, adicciones, etcétera. Muy bien. ¿A qué tipo de personas? Ya dijimos, puedes ayudar a muchas personas, pero ¿con quiénes te sientes más cómoda? ¿A quiénes les puedes dar mayor beneficio? ¿A los niños, a los adolescentes, a los papás de estos niños o a personas mayores? De tal manera que enfoques tu actividad de psicología a un sector más específico para que tus resultados sean mejores y mayores. Bueno, muchas gracias, Ana, porque has estado muy activa en esta interacción. Bueno, no tienes sitio. Dices, lo haré. Cuidado, no necesariamente tienes que abrir un sitio web. Hay muchas maneras. Acércate a alguien que pueda ayudarte, asesorarte en este aspecto del marketing digital. Si nosotros en nuestra empresa lo podemos hacer, pues con gusto te apoyaré. Venta de suplementos alimenticios, lencería, bueno, son negocios que puedes reformar, modificar en la forma, aunque el producto y los servicios sigan siendo los mismos. Puedes incorporar aspectos de marketing digital, sí. Creo que no sé, sí, el Liv Cervantes, sí, estoy viendo tus comentarios aquí. Ok, nos invitan aquí a que nos sumemos a un club mecánico. Sí, tienes como 30. Ok, muy cierto, la sociedad en general ve a los emprendedores con cierta reserva, Liv. Sí, efectivamente, pero porque se tiene el concepto de que el emprendedor es aquel que a mucho le tira y a nada le pega, no, más alejado de eso. Es el que emprende, el que inicia el asunto. Y si es un problema en los emprendedores, que muchas veces iniciamos y no concluimos, dejamos a medias, no dejamos que la planta, es decir, el negocio madure, y o lo tiramos porque no hay fruto o lo abandonamos. No, hay que dejar que madure. A veces un problema así de los emprendedores que inician y como no ven el resultado pronto, pues se van a emprender otro y todo el tiempo están iniciando pero no consolidan nada. Tal vez por eso a los emprendedores se les ve con ciertas reservas, ¿no? El emprendedor mira, hay grandes empresas que empezaron y de nivel mundial, que empezaron en la cochera de su casa. Fue un emprendimiento, se fueron consolidando. Yo no digo que todos tengamos que crecer desmesuradamente, pero sí darle el tiempo para consolidar, y por eso estas ideas, para ayudarte a que consolides tu negocio. Bueno, ¿qué regalo, si no tenemos comentarios o preguntas, qué regalo tenemos preparado para ti? Pues te voy a mandar las plantillas para que hagas este ejercicio, en donde vayas escribiendo esta parte del capital, paso a paso. Entonces, ¿cómo puedes acceder a este regalo? Muy simple, nada más conéctate con nosotros, mándanos un dato y di que quieres las plantillas. Lo puedes hacer a través del WhatsApp o bien a través de nuestro correo, grupocdconsultores@hotmail.com. Por cualquiera de los dos medios. Hace 8 días hubo una participante que se puso en contacto por los dos medios,
Le agradezco mucho, ya recibió lo que en aquel momento ofrecimos. Está bien si lo quieres hacer por los dos medios, aunque no es necesario, basta con uno de ellos y a la brevedad te estaremos respondiendo. Vamos a dejar el día de hoy y mañana para que se conecten con nosotros y a más tardar, el viernes estarán recibiendo esta plantilla. Y si no, conforme se vayan comunicando, nosotros les enviaremos en formato PDF esta plantilla para que hagas el ejercicio del tema de hoy. Bueno, estos son nuestros datos de contacto. Ya te di dos de los datos. Mi nombre, José Salvador Herrera Mezcua. La empresa se llama Centro para el Desarrollo de Emprendedores. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees este tema? Sí, porque nosotros queremos apoyar a los emprendedores a iniciar ese emprendimiento, pero también los podemos acompañar en el proceso para que lo vayan consolidando. Por eso es que nuestra empresa, desde hace prácticamente 21 años, tiene este nombre. Anteriormente hacíamos lo mismo, teníamos otros nombres, llegamos a tener otros 2 nombres, pero nos enfocamos o nos dirigimos al desarrollo de emprendedores y estamos para servirte. ¿Cómo nos puedes contactar? Bueno, los datos que ya te dimos anteriormente. Este es nuestro WhatsApp, este otro es nuestro teléfono, el teléfono de oficina, pero bueno, mucha de nuestra actividad es fuera de la oficina, sin embargo hay personas que atienden en nuestra ausencia, pero lo más seguro, pues el WhatsApp. Y tenemos nuestro sitio web, Grupo Sede Consultores. Grupo Sede Consultores. ¿Qué significa sede? Pues es el acrónimo o el acróstico de Centro para el Desarrollo de Emprendedores. Entonces, gruposedeconsultores.com. Este es nuestro sitio. Ahí vas a encontrar algunos artículos, vas a encontrar también algunos videos. Adicional a que tenemos el canal de YouTube, Grupo Sede Consultores también. Bueno, y te tengo una sorpresa. Y aquí sí necesitamos velocidad en la comunicación. Para que puedas tener estos datos, que los captures, te voy a ir platicando. Bueno, todos los que participen y que se comuniquen con nosotros tendrán la plantilla. Y a la primer persona que se comunique diciendo, lo primero es que nos pida la plantilla, se la vamos a mandar a todos. Y lo segundo es a la primer persona que nos solicite un curso que tengo, son 5 videos de aproximadamente 30-40 minutos sobre ventas. ¿Qué es el proceso de ventas? ¿Qué es el proceso de compra? Es decir, el proceso que sigue un cliente, etcétera. Son 5 videos con ejercicios, plantillas en formato PDF, que están en forma reservada para pues quien compre el producto, pero en este caso va a ser totalmente gratuito a la primera persona. Y ya se está comunicando bueno, vamos a recibir la llamada, nada más porque lo estoy anunciando ahora. Bueno, ¿sí? Por las plantillas. Mira, mándame un mensaje a través de WhatsApp y con gusto, en cuanto llegue a la oficina, te la hago llegar, por favor. Ok. Bueno, como dijimos que a la primera persona que se comunique, y para no interrumpir esta emisión, aunque ya estamos terminando, que nos mande un WhatsApp y que diga que pide el curso. La plantilla a todos, no importa en qué momento te comuniques, a todos se les va a dar. El curso es para la primera persona que expresamente diga, yo quiero el curso. Vamos a ver ahí la hora y los minutos en que se comunique para decidir quién fue la primera, y a todos los de esta base de datos les comunicaremos el nombre de quien se ganó
este curso totalmente gratuito. Normalmente este curso tiene un precio lo estamos comercializando en dólares porque vamos más allá de las fronteras mexicanas, es $97, que aproximadamente equivalen a 1,900 pesos mexicanos. Entonces, te llevas ese regalo solo por haber estado en esta emisión y por haber sido la primera persona que solicita expresamente este curso. Con esto estamos terminando nuestra emisión y espero sinceramente que estos contenidos te sean de utilidad. Cualquier duda, comentario o sugerencia, puedes comunicarte, tienes los medios de contacto y con gusto te atenderé aun cuando la emisión termine. Estoy a tu disposición para resolverte tus dudas y tus inquietudes. Muchas gracias y solamente una recomendación: trata de ser feliz y hacer felices a los que te rodean. Que tengas muy buen día y muy buena semana. Hasta pronto.